scrivono sì, sì. Como hermanos, miembros en la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, ese pan y ese vino, tu cuerpo y tu sangre, para convertirlo. Te ofrecemos, Señor, seguimos en tu cuerpo y tu sangre, en el convertido. Todos juntos, Señor, te ofrecemos al día la luz de nuestro amor y alegría. Te ofrecemos, Señor, este día, por tu sangre, Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Nos encontramos hoy en esta tarde reunidos en torno al altar para participar de esta Sagrada Eucaristía,
también en este día último de mes vamos a ponernos en la presencia de Dios y en un momento de silencio pidamos perdón de nuestras faltas cometidas. Y juntos con un corazón arrepentido digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Ofrecemos hoy esta Sagrada Eucaristía por la salud y bienestar de nuestros hermanos Eugenio Leal, Francisco Espinosa, Karen Elizabeth Soto Martínez, también por todos aquellos también que padecen enfermedad y dolencia, para que el Señor les conceda salud y bienestar. También por nuestros hermanos Pascual Torres Azueta, Gregorio Millán Rochín, Pedro Valle, hoy en su 9º día de ofrecimiento de estas Sagradas Eucaristías, para que el Señor les tenga en su santa y divina presencia. También por la señora Concepción Covarrubias Tapia, José Octavio Pérez Berreyesa, Petra Díaz Villa, Roberto Flores Campaña, Martín Alfonso Figueroa López, Manuel Torres Murillo, Abel Rubén Zárate Barrón, Antonia Aldana López, María Isabel Mesa Torres, Pedro Alexandre Bonilla Parra, Margarita Pérez Sánchez, Julio César Flores Castañeda, para que Dios nuestro Padre a ellos también les tenga en su santa y divina presencia. Y por las intenciones de todas aquellas personas que siguen y viven esta Eucaristía en línea, para que el Señor también les atienda favorablemente. Dios nuestro, que con el poder del Espíritu Santo enviaste a aquel que es tu palabra para evangelizar a los pobres, haz que nosotros, teniendo los ojos fijos en Él, vivamos siempre con verdadera caridad, como mensajeros y testigos de su Evangelio en todo el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para juntos escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Amós. Escuchen esas palabras que el Señor les dirige a ustedes, hijos de Israel, y a todo el pueblo que hizo salir de Egipto.
Solo ustedes los elegí entre todos los pueblos de la tierra. Por eso los castigaré con mayor rigor por todos sus crímenes. ¿Acaso podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Acaso no ruge el león en la selva cuando tiene ya su presa? ¿Lanza su rugido el cachorro de león desde su cueva si no ha cazado nada? ¿Cae el pájaro al suelo sin que se le haya tendido una trampa? ¿Se levanta del suelo la trampa sin que haya atrapado algo? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que se alarme la gente? ¿Hay alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la mande? Ciertamente el Señor no hace nada sin revelar antes su designio a sus profetas. Pues bien, ya ha rugido el león, ¿quién no tendrá miedo? El Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Los he destruido a ustedes como a Sodoma y a Gomorra. Han quedado como un tizón sacado del incendio y no se han vuelto a mí, dice el Señor. Por eso te voy a tratar así, Israel, y porque así te voy a tratar, prepárate, Israel, a comparecer ante tu Dios. Palabra de Dios. Enséñame, Señor, tu santidad. Enséñame, Señor, tu santidad. Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle. Ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Enséñame, Señor, tu santidad. Al malhechor detestas y destruyes, Señor. El embustero aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Enséñame, Señor, tu santidad. Pero yo, por tu gracia, por tu gran misericordia, entraré en tu casa y me postraré en tu templo santo con reverencia de alma. Enséñame, Señor, tu santidad. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este, a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momento, por favor. La primera lectura que acabamos de escuchar, tomada del libro del profeta Amós, pudiéramos titularla muy bien: Prepárate, Israel, a encararte con tu Dios. Y todos en algún momento nos tenemos que preparar para encararnos con nuestro Dios. ¿Cuándo se hace un careo? Cuando hay una acusación y las partes tienen que carear, es decir, frente a frente. El que demanda como aquel que es demandado. Y tarde o temprano nosotros también tenemos que encararnos ante Dios.
Esta primera lectura es un modelo del estilo profético que parte de las infidelidades de Israel a Dios, reiteradas a lo largo de su historia, que llevan a Dios a estar indignado con su pueblo, pero confía en que cambie de conducta y para ello aplica la corrección y el aviso serio de que ha de convertirse a Él. Creo que todos en algún momento, los que han sido víctimas de infidelidad, sienten y pueden entender lo que acaban de escuchar. Hay de parte de uno de ustedes, pues está indignado de haber confiado totalmente y de verse sorprendido por la infidelidad de una de las partes, y hay indignación. Pero si lo ama, confía en que cambie de conducta y que vuelva a él o a ella, porque lo que menos quiere es que haya separación de aquello que tanto ama, pero sí que cambie de conducta y vuelva al lugar de donde nunca debió moverse. Y esto es la historia del pueblo de Israel. Por ello, ofrece la versión dura de Yahvé. Todo padre en algún momento, por amor a su hijo, ha de utilizar la reprensión y meterle cierto miedo en el cuerpo, según expresión clásica. Todo buen padre en algún momento tiene que corregir a su hijo y tiene que reprenderlo. Encararse con Dios implica ser sincero consigo mismo, aunque la sinceridad no dé la versión que quisiéramos de nosotros mismos. ¿Por qué a veces la sinceridad no da la versión que quisiéramos de nosotros mismos? Porque pues tenemos que mostrarnos tal cual somos y de lo que quizás nadie sabe cómo somos. Por ejemplo, cuando uno se confiesa, ¿cuál es el mayor temor de algunas personas? Darte a conocer como realmente eres. Porque al confesarte tienes que ser sincero contigo mismo y tienes que ser sincero con Dios. Y a mucha gente le cuesta trabajo esta parte, porque ante los demás siempre ha mostrado una persona que sabe que en el fondo no es él. Y cuando llega el momento de abrirse a Dios, pues hay que ser completamente sinceros. Y a esto le teme mucha gente, a que lo conozcan tal cual es. Y hasta hay gente que por miedo a la sinceridad llega hasta pensar que el Padre se va a acordar de él cuando lo vea, de lo que le dijo. Y tiene miedo. Créanme que uno no se acuerda, son tantas las personas y suficiente con lo que uno tiene como para tomarlo de otros. Pero ante Dios tenemos que ser sinceros y saber que a Dios no se le engaña. Tú no eres un Dios que ame la maldad, dice el Salmo que reiteramos en la celebración de este día, pero nosotros sí la amamos. Ahí está la diferencia con nuestro Dios, con nuestro Padre. Hay que pedirle con el Salmo responsorial: Señor, guíame con tu justicia. Es decir, impón tu orden, impónlo en nuestro saber, en nuestros sentimientos, en nuestras obras, para así, desde nuestra debilidad, que no se apartará de nosotros, podamos encararnos con Dios, vernos cara a cara con Él. Será además el mejor modo de encararnos con nosotros mismos, vernos tal como somos. Dice un filósofo muy famoso que ante los hombres somos quienes queremos ser, pero ante Dios somos quienes somos. Por eso hay que pedir a Dios que imponga sobre nosotros su justicia, en el orden social, en el orden de los sentimientos y en el orden total de nuestro ser. Por ello, pues en esta primera lectura lo que escuchamos es precisamente
el importante y la importante corrección que Dios hace a los que ama. Y en el Evangelio, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? La pandemia que hemos sufrido, cuyas consecuencias siguen presentes, ha de recordarnos que en la vida, en el navegar por el tiempo, habrá momentos de tempestad, momentos en que tenemos y tememos hundirnos. Si algo junto a las trágicas consecuencias de enfermedad y muerte genera aún, la pandemia fue miedo. La pandemia no ha hecho otra cosa más que generar miedo en las personas y sin tener a dónde ni a quién acogernos. Miedo vivido en soledad, miedo disimulado ante aquellos con los que convivimos. Nos sentíamos poca cosa, estábamos como los apóstoles en el texto evangélico, acobardados. La pandemia es un ejemplo actual, pero nos encontramos y encontraremos con más situaciones en la vida, en las que la situación dura se nos impone. Será enfermedad propia o ajena, será muerte de alguien cercano, será también experiencias de fracaso de diverso tipo en nuestra vida, o experiencia de una incertidumbre que alberga un porvenir oscuro. Son los vientos y las corrientes contrarios que encontramos en el navegar de la vida. Tiempo de estar acobardados. Jesús, en el texto del Evangelio de hoy, se nos muestra exigente. ¿No tienen derecho los apóstoles en plena tempestad a tener miedo? Si Él está con ellos, les reprocha que no confíen en Él. Yo he escuchado y recientemente, cuando se nos enferma alguien muy amado para nosotros, papá, mamá, abuelo, tío, alguien que significa mucho, y da miedo. ¿Cuál es el miedo y el temor más grande? Que muera. Y decimos, yo creo en Dios, pero me da miedo que muera. Entonces, cree firmemente. Si creyeras y si confiaras totalmente, no tendrías miedo. Pero experimentamos el miedo y tenemos miedo a la decisión que Dios vaya a tomar. Porque cuando uno les dice, confía en Dios, pídele. Pero si Dios se lo lleva, ¿y cuál es el miedo que tienes? La fe es muy exigente, como aquella mujer que dijo, tengo miedo morir. El Señor le contestó, no te olvides que también en la muerte estoy yo. No tengas miedo. Y es lo que le reprocha a los apóstoles. Si yo voy con ustedes, ¿por qué tienen miedo? ¿Y por qué les reprocha? Porque ellos ya habían visto todo lo que el Señor Jesús había hecho. Había sanado, había resucitado muertos, había dado de comer a miles de personas, grandes prodigios, y todavía tenían miedo. Les reprocha que no confían en Él. Esa es la fe, una confianza total, la confianza en quien decimos que creemos, la confianza que supera evidencias inmediatas de impotencia y miedo. Ahí reside el mensaje del texto de hoy. No podemos desconfiar del Dios en quien decimos creer. En medio de la tempestad hay que buscarle y contar con Él. Es el momento de tener conciencia de que no vivimos solos. Él está en nuestras vidas. Está para darnos valor y no dejarnos acobardar, para darnos esperanza, no dejarnos aplastar por el temor. No tengan miedo. Es curioso, ustedes lo podrán constatar, que a mucha gente realmente no la mata el virus, el encierro, el miedo,
habíase visto, como nunca en la historia, que los médicos hoy, para evitar que enferme del virus, te manden encerrar, cuando toda la vida el consejo es siempre salir. Cuando una persona está cayendo en depresión, el consejo primario es que lo saquen, que le pegue el aire, que le pegue el sol, que renueve sus pilas, porque jamás la naturaleza ha sido enemiga del hombre. Y mucha gente enferma por ello. No es lo mismo guardar reposo durante un periodo de tiempo por una lesión, por algo que te cause, a que estés plenamente sano y te encierren. Si estabas sano y te encierran, enfermas automáticamente. Ahorita están enfermando hasta los que nunca enferman. Están enfermando hasta los que se encerraron sanos, salen enfermos. ¿Por qué? Porque el miedo que causa o el temor de contraer o morir es muy grande. Por eso, ¿qué es lo primero que cuando llevan un niño ustedes a que le curen de una raspadura, una cortada? ¿Cómo es que el doctor lo alienta, lo anima y la mamá? No tengas miedo, mira, no tengas miedo. Y hoy, ¿cómo nos alientan? Cuando se dan aquellos famosos cursos de autoestima, ¿cuál es el recurso que utilizan? Ánimo, tú puedes, adelante, tú puedes triunfar, tú puedes salir adelante. Pero en las noticias no vemos otra cosa más que miedo. No vemos otra cosa más que van 2 millones tantos de muertos por el virus, 2 tantos, puras malas noticias. No viene algo alentador, no viene algo que te anime, algo que te saque. Todo es negativo. Todo el que está lo tienen bombardeado de todo eso. Así como cuando a alguien andaba de novio y lo cortaron, en lugar de buscar cosas alegres, se pone a escuchar canciones tristes, pues va hasta llore y llore el plebe. ¿Y qué hacen los papás? Mijito, levántate, ándale, porque así no vas a hacerla. Es decir, ánimo. Y es lo que ocupamos también nosotros. Ánimo, aliento, esperanza, viento, luz. De hecho, un estudio de hace algunos años dice que la gente que vive en lugares árticos es una gente que tiende más a la depresión, que su semblante también es más duro, más frío, y que los que vivimos en lugares tropicales somos menos propensos a la depresión, porque nos pega más la luz del sol. Somos menos propensos a tener cara rígida. El latino es muy alegre, se distingue por su alegría, porque constantemente vive bajo los rayos de la luz del sol. Y encerrado ni el sol les pega. Tiene uno que salir como las gallinas a que le pegue el sol en las mañanas. Todos los animales de este tipo salen a que les dé el sol. Nosotros somos seres que ocupamos del radiante sol. Somos seres que ocupamos del aire y del oxígeno. Somos seres vivientes y es lo que tenemos que buscar. En lo personal, cuando estuve en la primera comunidad que me tocó como sacerdote, visitaba enfermos un día al mes. Créanme que de los que yo visitaba regularmente eran personas muy mayores, que los tenían en un cuarto, en aire, todo muy cómodamente, pero sabrán ustedes que de los que yo visitaba, ninguno, de verdad se los digo, ninguno se quejó de la enfermedad que padecía. ¿Saben cuál era el sentir y la queja? De que sus hijos ni siquiera los sacaban al porche o a pasear. Que sí agradecían que los tuvieran pues cómodamente, pero no los sacaban, no los hacían sentir parte de ellos. Entonces,
me impresionaba que ninguno de ellos haya dicho, esta enfermedad me está matando. No, dice, este encierro me está matando. Vean qué hace la gente grande, sale y se sienta allá afuera a que le pegue el aire, y ahora los quieren encerrar. Pues aquí nos dice el Señor, ¿por qué tiene el miedo? ¿Que no yo estoy con ustedes? Lo escribo y sé que no es fácil llevarlo a la práctica. Es fácil que vivamos la situación de cobardía y miedo de los apóstoles en la barca en medio de la tempestad, como la que hoy estamos viviendo. Hemos de ir preparándonos para esos momentos. Malo es que cuando la navegación por la vida es plácida, nos olvidemos de Dios. Luego no será fácil hacerlo presente cuando se produzca la tempestad. Hay que cuidar, sentir a Dios en nuestro vivir, contar con Él para pedirle ayuda en la dificultad, pero también para darle gracias cuando parece que no le necesitamos. Se nos olvida darle gracias cuando la vida es plácida, cuando pareciera que yo no necesito a Dios. Se me pasa a decirle, gracias Señor por un nuevo día, gracias Señor por todo lo que hoy tengo. Entonces hoy en esta tarde, pues que el miedo no nos atemorice, que el miedo no nos enferme, que el miedo no nos encierre en este sentido. Sí, cuidar como tenemos que cuidarnos. Yo sé que muchos que los que usamos tapabocas en algún momento siente que se ahogan ustedes, algunos porque no están impuestos, porque estamos respirando nuestro propio dióxido, nuestro propio oxígeno, y el cuerpo no está acostumbrado a eso. Es como taparle el escape a un carro. Tapan el escape al carro y tiene una parte que se llama catalizador, que es el filtro para el humo, que ahí se almacena el carbón con el paso del tiempo y se tapan, y al taparse el carro no funciona, tiene que ser limpiado o cambiado. Por eso un cubrebocas o un tapabocas no puede ser algo ordinario. ¿Por qué creen que solo se usa en operaciones o en lugares donde hay material tóxico que pudieran de alguna manera al inhalar dañar el cuerpo? Y los médicos al terminar su operación o su trabajo se quitan su cubrebocas y ya no lo utilizan. ¿Por qué? Porque no es algo ordinario para el cuerpo, porque el cuerpo ocupa aire, el cuerpo ocupa oxigenación, porque es parte de nuestro ser. Por eso quizás algunos de ustedes sentirán a veces que se ahogan con el cubrebocas y decimos que no estoy acostumbrado. Es que estamos acostumbrados al aire puro de la naturaleza. Y el Señor nos lo dice, no tengan miedo, yo soy el Dios de la vida. En los momentos de tempestad, si confías en mí, no tengas miedo, saldremos adelante. Que el Dios de la vida acompañe sobre todo a los que están enfermos. Hay varias personas que nos piden intenciones porque están en cama y que participan de la Eucaristía a través de esta red digital. A ellos especialmente, pues que tengan ánimo, que no se dejen caer, que confíen en Dios, sí, que se atiendan, pero que confíen, que se levanten, que tengan ganas de vivir, de salir adelante, y que el Señor les restablezca a ellos siempre en la salud y el bienestar. Que así sea. Continuamos con el ofertorio. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias.
hacia ti. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Te rogamos, Señor, que santifiques estos dones y acojas en tu bondad nuestra humilde ofrenda, para que nuestros cuerpos se conviertan en oblación viva, santa y agradable a ti, y nos conceda servirte, no según la antigua condición del hombre, sino en novedad de vida, según tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu iglesia, que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas, en efecto, de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría cantando. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, de tus hijos, Eugenio Leal, Francisco Espinosa, Karen Elizabeth Soto Martínez, y de todos nuestros hermanos enfermos, para que les concedas salud y bienestar. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jonás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Pascual Torres Azueta, Gregorio Millán Rochín, Señora Concepción Covarrubias Tapia, Pedro Valle, José Octavio Pérez Berreyesa, Petra Díaz Villa, Roberto Flores Campaña, Martín Alfonso Figueroa López, Manuel Torres Murillo, Abel Rubén Zárate Barrón, Antonia Aldana López, María Isabel Mesa Torres, Pedro Alexandre Bonilla Parra, Margarita Pérez Sánchez, Julio César Flores Castañeda, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Como hijo de un mismo Dios y Padre, intercambien ahora un signo de paz. De Dios, me quitas el pecado del mundo. Ten piedad, Cordero de Dios, me quitas el pecado del mundo. Ten piedad, Cordero de Dios. El pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice: tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Te damos gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Te damos gracias porque cuando nos equivocamos nos corriges con amor. Te damos gracias porque en las tempestades y los vientos fuertes de la vida siempre estás pronto a socorrernos. Ayúdanos a amarte como tú nos amas. Danos el don maravilloso de la fe para sostenernos siempre y mantenernos de pie. Ayúdanos a confiar plenamente en ti. Ayúdanos a serte fieles en cada momento y en cada paso de nuestra vida. También por los enfermos que hoy participan en esta Sagrada Eucaristía, por quienes piden por ellos, para que tengan fe en el Dios de la vida, tengan fe en el Dios de la esperanza, a quien por un momento no han podido recibirlo de manera sacramental en la Sagrada Comunión. Les acompañamos desde aquí con la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y te adoro sobre todas las cosas y deseo recibirte en este momento, mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya me hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti por el pecado. Amén.
en los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado. Sagrado Corazón de Jesús, oremos. Renovados espiritualmente con el alimento precioso del cuerpo y la sangre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que transformes nuestro corazón y nos concedas un espíritu nuevo, para que con perseverancia caminemos por sendas de vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojo de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales, para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón, así sea. San Miguel Arcángel, defiéndenos en nuestra lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. El día de mañana es día 1 del mes, tenemos a las 12 de mediodía la misa votiva a la Divina Providencia y por la tarde la misa diaria de 6 de la tarde. A nuestros hermanos Pascual Torres Azueta, Gregorio Millán Rochín, señora Concepción Covarrubias Tapia, Pedro Valle, José Octavio Pérez Berreyesa, Petra Díaz Villa, Roberto Flores Campaña, Martín Alfonso Figueroa López, Manuel Torres Murillo, Abel Rubén Zárate Barrón, Antonia Aldana López, María Isabel Mesa Torres, Pedro Alexandre Bonilla Parra, Margarita Pérez Sánchez, Julio César Flores Castañeda. A ellos, Señor, dales el eterno descanso. Y luzca para ellos la eterna luz. Descansen en paz. Así sea. El Señor esté con todos ustedes. Y con su Y espíritu. descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, a glorificar a Dios con nuestra vida. De lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos una excelente tarde. Igualmente. Padre de los cielos, para su nombre glorioso, se